no está liderado por profesional biólogo, es un profesional médico, los que han decidido trabajar una metodología distinta a la nuestra. No voy a ahondar en si sus metodologías están validadas o no están validadas. Eso es otro tipo de trabajo que se hace, pero si es que no está, repito, en el sistema NEPLAB, que es el sistema autorizado por el Instituto Nacional de Salud, significa que nosotros no lo hemos procesado y que esa muestra ha sido procesada por otro grupo. Sé que tal vez dentro del público hay profesionales que trabajan en distintos hospitales, entonces, o que tienen familiares que pueden haber recibido un resultado distinto. No procesamos. Nosotros no procesamos ningún resultado que no sea subido al sistema NEPLAB. Si se procesa, pasamos al proceso de análisis, validación del resultado y luego ya lo subimos a la plataforma. Es el profesional biólogo el que termina reportando, validando el resultado, ¿no? Entonces, el INS nos ha dado nos da esa autorización y de hecho estos resultados salen de esa manera, ¿no? Hay que tener cuidado con esto para no evitar confusiones. Si la muestra te es tomada en tu casa por la Geresa, significa que nos va a llegar a nosotros, al Laboratorio de Biología Molecular del 5º piso, en la que, repito, mi persona, somos los profesionales biólogos que estamos ahí, los responsables del procesamiento. ¿Sí? El que se tome en Geresa significa que nos va a llegar a nosotros en el Laboratorio de Biología Molecular del 5º piso de la Dirección de Investigación del Hospital Regional. Si la muestra es tomada en el hospital, va a depender. En algunos casos nos llega de algunos pacientes y en otros casos no nos llega. Significa que el otro grupo de trabajo lo habrá procesado y, repito, ese procesamiento ellos no dependen de nosotros. Y eso hay que aclarar bien, repito, porque seguro hay personas que pueden tener un resultado y me digan, no está en el NEPLAB. ¿Quién lo ha procesado? Me dicen que lo ha procesado el Hospital Regional, entonces lo ha procesado Luis Miguel o el grupo de Laboratorio de Biología Molecular en la que procesamos nosotros. Entonces, no, si no está en el NEPLAB, no lo hemos procesado. O, bueno, también no puede ser de que todavía esté en pleno proceso y por eso todavía no se sube. Pero todo resultado que es emitido por NEPLAB es subido a esta plataforma y es la forma en cómo el INS ha autorizado todo tipo de reporte. Ya ir acabando, vemos aquí que la curva de una epidemia es analizada mediante este tipo de datos, ¿no? La incidencia, que nos va a indicar el número de casos nuevos en un tiempo determinado, la prevalencia cuando se realiza un corte y vas analizando la suma del número de casos que se vienen dando, tiene la cero prevalencia cuando de alguna manera ya la población comienza a generar sus propios anticuerpos y tú necesitas saber cómo esa población en distinto haces un tipo de corte y tú observas si esa población va ganando anticuerpos en un punto determinado. Por ejemplo, cuando se están yendo a los mercados y utilizan un número de pruebas rápidas y dicen de 500 personas, 100 salieron positivas para IgM, para IgG, entonces eso le llamaremos cero prevalencia. La prevalencia lo vamos viendo día tras día en la que determinamos, ¿no? En este punto de corte, cuántos casos existen y vemos el ratio de cómo se ha ido incrementando día tras día el número de casos, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo así. Sabemos ya que los casos...
Sabemos entonces que los casos, normalmente en una epidemia como la que estamos viviendo, hace este tipo de curva en campana, ¿no? Este tipo de gráfico en campana, en la que los casos comienzan a aumentar, hay un pico y luego comienza a disminuir, o sea, el número de casos infectados por día comienza a disminuir. Eso es lo que se espera y eso es lo que nosotros estamos esperando que se dé, y ya cada día menos personas se comiencen a infectar. Son dos distintas curvas. Hay quienes piensan que la curva de acumulados, o sea, hay 100 hoy día y para mañana o para ayer hubo 100, para hoy día hay 120 y para pasado va a haber 140, nunca va a disminuir. Hay quienes esperan que eso disminuya, pero no, porque estamos hablando del número de casos acumulados. Pero si yo digo, hoy se infectaron 20 personas, ayer se infectaron 7, hoy se infectaron 20, mañana qué sé yo, mañana me aparecen que se infectan 10, entonces veo que hubo un pico máximo de infecciones por día, pero que luego eso ha disminuido. Eso es lo que se espera en el tiempo, ¿no? Que se dé. Toda epidemia va a tener un número de casos bajos que de diarios de personas que se contaminan, un pico máximo y luego ya comienza a disminuir. Y entonces las estrategias de control tienen que llevar a que ese número de casos disminuya. Y ahí tenemos este R sub 0, que es importante entenderlo, que es lo que se espera, ¿no? Si nosotros no hubiéramos tenido ninguna medida de contención, el R sub 0 hubiera sido muy alto, entonces en un pequeño número de días hubiéramos tenido un pico de infección muy alto. Quiere decir que la gente sigue saliendo, tú sales a la calle y muy probable te infectas, y esta probabilidad de infección alta lleva a un pico elevado de número de casos, que lo que hace es colapsar los sistemas de salud, ¿no? El aplanar la curva, que ha sido esto que hemos escuchado al presidente y hemos escuchado en varios casos a epidemiólogos que nos hablan, tenemos que aplanar la curva, tiene como finalidad no colapsar el sistema de salud, que es lo que se ha buscado. Si creo yo que se han tomado las medidas adecuadas, pienso que no fueron tan oportunas. Desde aquí podría decir que hubieron ciertas personas al inicio que fueron invitados en los medios, epidemiólogos, médicos de prensa dedicados a distintos programas de radio, muy conocidos a nivel nacional y hasta internacional, que decían que esto era una gripe normal y que no iba a afectar a nadie. Escuchaba comentarios que un caldito de pollo era suficiente, en verdad que así lo he escuchado. Otros decían que la costumbre del peruano de abrazarnos y de darnos besos no se iba a quitar así de fácil y que estas medidas eran exageradas. Hoy esos mismos personajes, seguro muy ilustres, pero que de alguna manera provocaron que la gente no tome las medidas desde el inicio, y que tal vez el gobierno no tome las medidas también desde el inicio. Y fue minimizado al inicio, cuando ya en Japón se decía que esto era grave. Perdón, en China, en Wuhan. Para mí fue claro, saber que el director de un hospital, un médico de 22 años, un médico de 25 años, un médico de 33 y así, personal de salud de estas edades se muera por coronavirus, era claro de que no estamos hablando de una gripe simple. Yo lo creo, y eso se lo decía mucho a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, le decía, a mí no me parece. Yo creo que una gripe simple no te mata a un director de un hospital, no te mata a médicos, que es el primero que lo detecta. Por ejemplo, el odontólogo, que no era una persona de mayor edad, ¿no? Y no se le conocía una comorbilidad. Entonces era claro que no estábamos frente a algo tan simple como una gripe normal. Y eso de alguna manera, no sé por qué no se tomaban medidas respectivas y por qué estas personas, digamos, distrajeron al público en este tipo de cuestiones y no oportunas.
decir que al metro se caía, eso también me parecía que el virus era muy pesado, que la proteína que tenía alrededor lo hacía tan pesado que se caía al metro. Disculpen, pero eso me parecía ridículo, disculpando la palabra ridículo. Y lo menciono porque un virus, no, por más pesado que sea, no te pesa más que una bacteria, no te pesa más que un ácaro. Y si tú colocas una linterna o un haz de luz pasa en un cuarto oscuro, tú vas a ver el polvo, que muchos de ellos son ácaros, que están en el ambiente en forma de aerosol o están suspendidos en el ambiente como partículas que se llegan a observar, que refringen con la luz. Esos ácaros tienen millones de proteínas más y son un millón de veces más pesados que un virus que me venga a decir un profesional médico, porque fueron los dos de los cuales estoy hablando, que decir a vista y paciencia en los medios de comunicación era tan pesado que caía. O sea, y un ácaro no pesa. Mycobacterium tuberculosis, que puede a través de aerosoles contaminar en ambientes cerrados, no pesa y no cae. O estamos hablando de unas proteínas súper pesadas no conocidas por la ciencia. Entonces, bueno, eso en forma de comentario un poco ácido en torno a tener cuidado con estas especulaciones que se hacía al inicio. Y ya vamos acabando, seguro. Entonces, para conocer el R es importante. Esto sí me parece importante porque el R sub 0, que nos habla justamente del número reproductivo básico, el número, cómo se va reproduciendo la enfermedad en una población, va a depender de tres cuestiones importantes. La tasa de exposición, que está relacionado a estas costumbres del, bueno, el salir a la calle, el encontrarse, el abrazo mismo, el beso, o sea, el estar en lugares cerrados, el micro donde se movilizan las personas, todas esas costumbres hace que sea verdaderamente la tasa de exposición sea alta, ¿no? Si estamos todos en un lugar muy cerrado, estamos en un microbús y uno solo está infectado, de hecho, en estos micros que hay en Lima o acá también, entonces, o en Metropolitano, donde la gente está como en una sardina, en una lata de sardina, entonces, pues verdaderamente la tasa de exposición es muy elevada y sube altamente este R. Como segundo tenemos la eficiencia de transmisión. Y la eficiencia de transmisión, eso es intrínseco al virus. Es porque el virus tiene la capacidad, por ejemplo, de estar en el ambiente y no secarse, estar en el ambiente y no tener tanto, digamos, su material genético no se dañe por la luz ultravioleta, digamos, capacidades intrínsecas que le permite sobrevivir, entre comillas eso de sobrevivir, porque sabemos que no es un organismo vivo, sino que le permite todavía ser infeccioso, después de estar horas en el plástico, en el metal, en la madera. Eso es intrínseco, o estar en el ambiente y no ser producto de la desecación. Y por último, tenemos la duración de la infección. Entonces, es que la persona esté infectada, cuántos días la persona tiene la infección y cuántos días puede ser infeccioso para otras personas. Entonces, yo quería remarcar esto porque las medidas de control son importantes. Y las medidas de control que luego se tomaron para evitar la tasa de exposición fueron las adecuadas. Que nos pidan que no nos movilicemos, esto era lógico. Si el virus se moviliza con las personas. Si las personas no se mueven, el virus no se mueve. Entonces, ¿cuál era la idea? No movilizar a las personas, pedir que se confinen en sus casas y de alguna manera ese era el pedido. Eso va a reducir el R. Entonces, la otra, la eficiencia de transmisión,
Lo reducimos mediante los equipos de protección, las mascarillas, los EPPs, la N95, pero hoy se sabe que los aerosoles que se forman, que están en el ambiente, pueden ingresar a través de las mucosas, a través de las vistas. Y ahí es el punto clave, utilizar medidas que nos que el virus ingrese por mucosas, que ingrese por los ojos, que ingrese por la nariz. Entonces, tener todas esas medidas es muy importante. No solamente hablemos de mascarillas, sino también lentes adecuados o máscaras completas, pero adecuadas, que nos eviten la contaminación. Quería simplemente hacer una acotación en respecto a los guantes. Yo escuchaba profesionales que decían que los guantes no disminuyen ni evitan la contaminación. Y hasta otros decían que los guantes no sirven para evitar el control de la transmisión de esta pandemia. Si fuera así, no lo utilizáramos en el laboratorio. Si nosotros lo utilizamos en el laboratorio es porque también es un EPP que nos ayuda. El gran problema es que la población no está acostumbrada a uso de guantes y el no acostumbrarse al uso de guantes, de hecho, los iba a cometer un error más grande todavía. Pero los guantes son muy útiles en usos de profesionales como nosotros